Radio Expresión. Expresión a la máxima potencia. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo. Bien, amigos y amigas de la audiencia, ya estamos de regreso y continuamos hablando claro aquí en Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace ya 26 años. Casi 11 meses, los cumplimos, de hecho, los cumplimos mañana, 11 meses y por supuesto contando. Llegó la hora de platicar con un personaje que admiramos mucho aquí en su casa Radio Expresión México, es mi querido amigo, el doctor en Derecho Julio Jiménez. Él es un hombre que, tiene unas audiencias fenomenales, con programas en múltiples plataformas, emisoras de radio, televisoras, así es que para nosotros será siempre un privilegio contar con su participación. Déjeme le recuerdo, él es vicepresidente de del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Y pues lo vamos a recibir con muchísimo cariño, con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Platícanos, buenas tardes. Mi estimado amigo, muy buenas tardes a tu importante auditorio. Siempre es un placer estar en tu prestigiado programa y siempre es un honor dialogar con... Muchas gracias, Julio. Hay temas interesantes después del fútbol, de ese chistecito que lleva muchas cosas raras. Nos queda un pendiente que me hace pensar en dónde estamos, Julio, en el momento en que las autoridades tienen que buscar una cortina de humo para distraernos un poquito de los reales problemas en este país, o qué está pasando. Tenemos un grave tema, o un tema bastante fuerte, y es el escándalo que se ha estado realizando por la detención de Mayo Zambada. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Quién miente? ¿Tiene la culpa el ex embajador Ken Salazar? ¿O quién? ¿Qué pasó ahí? Es lo que están preguntando, pero en un jurista como tú hay una percepción diferente. Te escuchamos, mi querido Julio. Mi estimado amigo Manuel, como bien refieres, acertadamente, para nosotros los que hacemos... Julio, una súplica, ¿podrías acercarte un poquito más a tu teléfono porque te escucho muy distante o muy bajito? Claro, gracias. La verdad es que desde la trinchera de los que hacemos análisis e investigación, los abogados tenemos la obligación de entender o interpretar a veces no sé si las bajas intenciones o pretensiones de algunos personajes de la clase política, y la verdad es que debo decirte que muchos personajes de gobierno de Morena que hoy están siendo señalados por el gobierno de los Estados Unidos, que han sido ya declarados prófugos de la justicia, unos obviamente ya se fueron a entregar voluntariamente buscando un acuerdo de colaboración para ser testigos protegidos o incluso recibir alguna sentencia más benevolente. Otros están protegidos por el manto protector y ese acuerdo de impunidad o de corrupción que les brinda inmunidad procesal a través de la titular del Ejecutivo Federal, que ha afirmado, ha señalado y ha negado cumplir un tratado de extradición. Evidentemente no me queda la menor duda que el gobierno norteamericano no confía en el gobierno de México, no confía en la clase política gobernante, tampoco confía en el Poder Judicial del Bienestar, en un Poder Judicial integrado por una estrategia denominada el acordeón, gente sin trayectoria, sin capacidad, sin experiencia, sin formación como personas juzgadoras. Por esto y por muchas razones más, el gobierno norteamericano decidió tomar la acción en sus manos. La justicia, perseguir, combatir y erradicar el grave flagelo del narcotráfico que ha costado millones de vidas en los últimos 40 años. En los últimos 5, debo decirte que se ha recrudecido el consumo de fentanilo y ha sido una consecuencia muy lamentable para la salud de mexicanos y de norteamericanos. Uno de los argumentos de Donald Trump, precisamente, para declarar este fenómeno del narcotráfico como narcoterrorismo, y a los que hacen de esta práctica ilegal su quehacer diario o su objeto de beneficio institucional o político electoral, los ha denominado narcopolíticos. Por esa razón, el gobierno mexicano está, yo diría, en un momento de mucho desprestigio, profunda desconfianza
no colabora con los acuerdos que tiene por haber suscrito precisamente tratados internacionales y acuerdos de colaboración con Estados Unidos, no los cumple México, simula que detiene y combate a la delincuencia. El gobierno mexicano se la pasa mintiendo, faltando a la verdad, simulando este tipo de acciones tendientes a erradicar la delincuencia, y lejos de ello, mi estimado amigo Manuel, pues está protegiendo a personajes que, reitero, hoy están siendo ya calificados como perseguidos por las leyes norteamericanas, por las autoridades norteamericanas, y por eso tuvieron que llevar a cabo este operativo de sustracción. Aclaro, sustracción no es una aprehensión formal, no es una detención legal, una sustracción quirúrgica, como las muchas que han hecho el gobierno norteamericano, precisamente sobre determinados capos delincuentes que el gobierno mexicano se ha negado a entregarles. Vaya que tienes muy preciso el tema y como lo explicas es bastante claro, Julio. Yo tengo algo por ahí de dudas, por qué en México está pasando lo que vemos. Tenemos un caso específico, se llama Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, y él, bueno, todo el mundo sabe que él tenía algo que ver con la delincuencia organizada. Todo el mundo sabe qué sucedió cuando la extracción de Mayo Zambada, menos el gobierno mexicano. Ellos juran y perjuran que no tienen ningún antecedente que les permite iniciar alguna investigación en contra de estos personajes, y como es hay muchos. La pregunta ahora es, ¿tienen miedo a lo que realmente ya conoce el gobierno de Estados Unidos y que pueda ser el dominio público? Sí, fíjate que hay que reconocer que el gobierno norteamericano, particularmente el Departamento de Justicia, pues ha dado a la tarea de recabar testimonios de diversos personajes que hoy están siendo sujetos a proceso penal, otros que están siendo incorporados a programas de testigos colaboradores, que han rendido pues testimonio y que han entregado pruebas suficientes como para acreditar la presunta responsabilidad, la complicidad y obviamente los acuerdos inconfesables de diversos legisladores, gobernantes, funcionarios e incluso ex políticos del gobierno mexicano en otras administraciones que habían tenido o que habían llegado a acuerdos de impunidad o de inmunidad con diversos personajes de la delincuencia organizada. Hablo desde la década de los 80, Así que han pasado un poco más de 40 años, que es precisamente la trayectoria del Mayo Zambada, que él compraba conciencias, que él compraba voluntades, y con esa compra, pues compraba inmunidad, y con esa inmunidad él gozaba de impunidad procesal. Claro, en este país no tenían el menor problema. Bueno, de hecho nunca encontraron a Mayo Zambada, ¿no? Hasta que se lo llevó a Estados Unidos. ¿No? Entonces digo, tan fácil como eso, no lo encontraban, no sabían dónde estaba, y ahora resulta que sí. Y la otra parte, Rocha Moya es un problema fenomenal, y cuando vemos el esfuerzo que hace la presidenta de México y las propias autoridades por evitar hablar del tema, por evitar que se diga que tiene alguna culpabilidad, hay que preguntar siempre, pues, qué esconden, qué se deben, o cómo están, hasta dónde están metidos ambos personajes, tanto el gobierno, como el delincuente. Sí, fíjate que pones algo en la mesa muy importante. Habría que preguntarnos, habría que cuestionarnos qué pecados, qué deudas, qué compromisos pudieran tener, reitero, diversos gobernantes en los 3 niveles de gobierno, diversos legisladores, múltiples funcionarios que al día de hoy pues temen precisamente con todo fundamento, con toda razón, que estos personajes, estos delincuentes que hoy están siendo detenidos y procesados por los Estados Unidos puedan hablar y puedan dar pues desde grabaciones, puedan entregar información estratégica, determinante y contundente como para acreditar, reitero, la posible responsabilidad o probar con ello que había complicidad y que había un beneficio económico o una coordinación sistemática a nivel institucional en donde la delincuencia había tomado por asalto el control desde el proceso electoral para designar o elegir a un candidato y a un gobernante hasta tomar el control de las policías, y por ello hoy vemos que pues el país está sumido en una espiral de corrupción e impunidad, y que bueno, pues en esta dinámica la delincuencia ha tomado, reitero, el control y ha violentado la paz y la seguridad de los mexicanos, Manuel.
Un gran tema, por supuesto, y una preocupación fenomenal para los mexicanos saber que la delincuencia está metida hasta la cocina en temas de carácter gubernamental, porque vemos precisamente que en muchos municipios pusieron literal a los alcaldes, otros los eliminaron y muchas cosas que estuvieron pasando, porque hemos reconocido y sabido bien de esa terrible ola de violencia en contra de candidatos que estaban postulados a puestos de elección popular y que finalmente perdieron la vida como pocas veces se había visto en otros sexenios o trienios. Fíjate que es muy cierto lo que refieres, esto es inédito, esto nunca se había visto en la historia política electoral, en la historia moderna de nuestro país. Se había hablado de corrupción, se había hablado hasta de fraude electoral, no me dejarás mentir. Y la verdad es que habíamos avanzado en los procesos de fiscalización, creo que habíamos avanzado mucho en el proceso de creación de instituciones que permitían precisamente la imparcialidad, que garantizaban la justicia en diversos escenarios de administración de justicia, procuración de justicia y sobre todo en materia político-electoral. Lamentablemente, pues este gobierno, la cuarta destrucción del país, no llegó a transformar a nadie, no llegó a mejorar la condición ni de vida de nadie, llegó a arruinar la paz, la seguridad, y si no, pues hay que preguntarle a las madres buscadoras, claro. Hay que preguntarle a las familias que tienen hoy un hijo, una hija perdida, desaparecida, víctimas de trata, víctimas de tráfico de órganos, y bueno, pues habría que preguntarle a las familias que tienen un hijo enfermo de cáncer, una esposa enferma de cáncer, si hay atención médica oportuna, digna, con recursos materiales, humanos. No hay nada, Manuel, no hay dinero, porque el gobierno de Morena es lejos de cumplir con su deber, lejos de cumplir con su responsabilidad, lejos de atender los reclamos, las demandas o las solicitudes de comunidades indígenas como la de Chiapas, como lo que ha pasado en Guerrero, como lo que ha pasado en Oaxaca, que son comunidades desplazadas por la delincuencia organizada. Pues no hace nada, está más preocupado por el tema del Mayo, el gobierno está más preocupado por lo que hizo el gobierno norteamericano y que si el ex embajador mintió y ahora vamos a ver quién es el mentiroso. No, señora presidente, titular del Ejecutivo Federal, usted tiene una responsabilidad constitucional. El gobierno mexicano tiene un deber y una obligación que atender, dejarse de lado ya de payasadas y atender los temas de urgente y obvia resolución. Y obviamente el mexicano que ha votado por estos gobiernos de Morena, creo que hoy está muy, muy decepcionado, profundamente preocupado por el futuro de sus hijos, porque reitero, en todos los contextos, la paz, la seguridad, la educación, la salud, la justicia, viven una crisis inédita y yo creo que muy preocupante para todos, mi estimado amigo. Tienes toda la razón. Concluimos entonces es que es una cortina más de humo para evitar hablar de los verdaderos temas que afectan al país. ¿Me permites un tema más, mi querido Julio? Espero no afectar tu tiempo. Claro. El asunto del Tratado de Comercio Canadá, Estados Unidos, México queda en una condición poco estable, me parece. Habría que pensar entonces cuáles son las consecuencias económicas para México, obviamente las repercusiones políticas al respecto, y qué tanto se puede sostener el comercio que hasta hoy conocíamos. Manuel, vale la pena recordarle a tu amplio auditorio que no me van a dejar mentir. El TEMEC, que se firmó y se ratificó en 2020, tiene una vigencia hasta 2036, es decir, 16 años. En este 2020, Donald Trump como presidente y Andrés Manuel López Obrador como presidente de México acordaron, junto con Canadá, claro, una revisión de capítulos en determinados segmentos, y dije revisión, y entre esos puntos a revisar estaba la posibilidad de solicitar, a petición de la mayoría, la prolongación del TEMEC hasta por otros 16 años. El caso es que Donald Trump está presionando a México precisamente por lo que tú ponías en la mesa al principio de esta entrevista, los temas que ha generado desconfianza, descontento y precisamente la negativa de renovación hasta por otros 16 años del gobierno norteamericano para no firmar ni ratificar el TEMEC, es precisamente por el fenómeno de corrupción, violencia, injusticia, impunidad que ha generado este compromiso inconfesable, esta complicidad institucional que el gobierno de Morena tiene a través de diversos funcionarios, gobernantes y legisladores
con personajes de la delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas, a ver, por ahí tráfico de órganos. Precisamente por este tema es por lo que se ha negado a ratificar, reitero, ratificar hasta por otros 16 años. Lo que está proponiendo es que ahora revisemos cada año capítulos específicos con alcances, consecuencias económicas y con repercusiones empresariales y comerciales muy preocupantes, mi estimado amigo Manuel, amable auditorio, porque esto no garantiza ni brinda certeza ni confianza de planeación corporativa y tampoco estimula la inversión de capital productivo, porque ¿qué empresa en su sano juicio hace una proyección de inversión de largo aliento, de largo plazo, para un país que tal vez el próximo año las reglas arancelarias y las condiciones comerciales pueden cambiar o se pueden romper? Y eso es muy preocupante, mi estimado amigo. Así de concreto es el escenario que hoy vivimos. Muy delicado, porque además de eso afectaría enormemente a la cantidad de empleos que hacen falta en este país, ¿no? Si no hay inversiones en México tendríamos grandes problemas. Y la relación con los empresarios se me hace que también ya es muy complicada, en virtud de que tú lo has dicho bien, no hay certeza jurídica para ninguno de ellos. Y podríamos pensar más adelante en expropiaciones. Mira, debo decirte algo muy preocupante. Y mira, qué bueno que la titular del Ejecutivo Federal ya expresó su desacuerdo. La ministra de la Corte, esta ministra del acordeón, propuso gravar con diversos impuestos todo lo que se refiere a herencias. Y un gravamen pues muy serio, porque podría ir hasta el 60% para quitarte lo que tu familia te está heredando. Es una propuesta que va precisamente para quedarse con un alto porcentaje del dinero que te puedan dejar como herencia, porque el gobierno, Manuel, amable auditorio, ya no tiene dinero. El gobierno ya se acabó todos los ahorros, los fideicomisos, los fondos, se acabó todo el dinero. Ya no hay para seguir regalando dinero, para seguir comprando conciencias o seguir comprando votos a cambio de programas sociales. Entonces, obviamente, están desesperados porque estamos entrando en una espiral de crisis económica presupuestal y el gobierno no tiene para hacer frente a estas obligaciones y se ponen creativos y por ello han lanzado estos, sondeos, si quieres llamarle así, de reformas que ahora ya hasta la Corte quieren legislar ya también, están excediéndose de sus facultades y atribuciones, pero eso no me sorprende, es propio y es consecuencia natural de una bola de ignorantes que están hoy ocupando cargos determinantes para la justicia nacional como ministros de la Corte. Y digo ministros del acordeón porque no llegaron ahí por la formación, ni la capacidad, ni la experiencia, ni la trayectoria, ni la carrera como personas juzgadoras. Entonces, la verdad es que son personajes que llegaron ahí más por compromiso político y por el voto mayoritario. Ahí sí podríamos llamarle mayoritario y aplastante de un gobierno que sigue comprando la conciencia del pueblo bueno, sabio y profundamente desinformado, Manuel. No hay que olvidar que una de las frases favoritas de López Obrador era 90% de lealtad y 10% pues de lo que caiga, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. Son frases que han pasado a la historia muy lamentables, muy desafortunadas, que lejos de describir el crecimiento, el desarrollo o la verdadera transformación de una nación, están describiendo pues precisamente lo que el mismo presidente y su gobierno y su plan y su proyecto de nación construyeron en 6 años. Un país en quiebra, una nación en total incertidumbre, indefensión y vulnerabilidad, y un pueblo absolutamente ajeno a la realidad, un pueblo sometido, enajenado por el PAN, el circo, los conciertos, los mítines, las marchas, las manifestaciones. En eso están distraídos, están más preocupados por el mundial que por la realidad económica, laboral, educativa, de salud que enfrentan hoy las familias. Es lamentable, es preocupante, pero mientras tengamos un gobierno tan nefasto y desafortunado como el de Morena, tendremos que seguir soportando o seguir sobreviviendo a estas ocurrencias, Manuel. Y tienes toda la razón, pero vamos a ver qué sucede. Por cierto, y hablando de la ministra Lenia Batres, con su inteligencia fenomenal, hay una pregunta que se hizo aquí hace días también, cuando comenté un poquito el tema, mi querido Julio. ¿Hacen falta tantos asesores para la ministra, para el ministro presidente de la Corte?
porque según esto tiene más de 90, 94, ya me parece, asesora la señora. ¿Eso qué refleja? ¿O estamos pagándole a una persona que no sirve para nada? Fíjate que se han vuelto, desafortunadamente, estos ministros del acordeón se han vuelto agencias de colocación de empleo. Okay. Se han vuelto personajes que evidentemente no tienen, reitero, ni la capacidad, ni la experiencia, ni los conocimientos para atender un cargo de tal magnitud, de tal responsabilidad, que sí requiere conocimiento, experiencia, formación y trayectoria. Y por ello están colocando a los hijos recomendados, familiares, sobrinos, ahijados, amigos, amigas, novias, novios de la clase política que se los recomienda o se los encarga, y a cambio de eso, pues ellos gozan de beneficios, favores e intercambios de agencias de colocación de empleo, donde colocan a sus hijos, familiares, es decir, nepotismo en su peor expresión, con sueldos que estás pagando tú, tu familia, tu amplio auditorio y tu servidor. Claro. Precisamente para mantener sueldos y prestaciones de gente inepta, de gente ignorante, de arribistas que andaban en la calle de porros y de manifestantes y haciendo destrozo y medio en la vía pública, y hoy son brillantes funcionarios, legisladores, gobernantes y hasta juzgadores. Fíjate nomás, qué desgracia de realidad vivimos hoy. Claro, estos asesores, yo diría, entre más asesores, más de ignorancia, ¿no? Porque una persona capaz no necesitaría tantos asesores. Es que te digo, antes la Corte, cada ministro tenía cuando mucho 3 asesores. Secretario de Estudio y Cuenta, 2 asesores de revisión de alcance de análisis, y el proyectista eran 3 personas. El secretario particular, que se llama el asistente. 4 personas eran. Hoy con 96 que lleva Lenia Batres, pues sí me preocupa que esté gastándose el dinero en esas vaciladas. Pero me queda claro, mi estimado amigo, están colocando, los reitero, a los recomendados, no por capacidad ni experiencia, sino por el compromiso político, el favor que le hacen a determinados personajes con los que traen ellos también compromiso, porque gracias a esos personajes llegaron a la Corte y hoy le están pagando el favor, dándoles plazas, dándoles prestaciones y beneficios, reitero, a todos estos personajes que están gozando de estas prestaciones y de estas colocaciones laborales, Manuel. Claro. Julio, pues ya vamos avanzados con el tiempo, pero déjame te pregunto, antes que se me vaya a olvidar, temas interesantes. La euforia del fútbol que nos hizo aplaudir, levantarnos, abrigar esperanzas, preocupación después, basurero en toda Paseo de la Reforma, muertos lamentablemente por falta de, no sé, de criterio de las autoridades que debieron de realizar un buen protocolo de protección para los visitantes, que fueron más de 1,5 millones. Y bueno, todo esto, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo ves tú? ¿Hubo más beneficios o más perjuicios? Fíjate que esta fiesta mundialista, sinceramente, ha dejado mucho que desear. La verdad es que nos quedó de ver. La derrama económica pues no se reflejó en las reservaciones para los hoteles, porque además las cuotas hoteleras y las tarifas turísticas estaban excesivamente altas. La verdad es que se estaban aprovechando pues, del boom mundialista, y por eso le sumas la inseguridad, le sumas la violencia, le sumas los avisos de los propios gobiernos, como el de Inglaterra, que estaba dando avisos de prevención de que no viajaran a México, sí, porque precisamente México hoy es considerado un país inseguro, es un país riesgo para todos, para turistas, para inversionistas, para capitales, para todo es riesgo y es incierto, inseguro. Si este desprestigio le sumas una persona que ocupa el cargo de titular del Ejecutivo Federal, que lejos de brindar certeza, confianza, seguridad, una titular del Ejecutivo local como jefe de gobierno, lejos de garantizar la seguridad bajo protocolos de prevención de riesgos, bajo precisamente medidas de prevención por lo que hace a los aforos, y precisamente previniendo cualquier siniestro, pues ellos se dedicaron a pintar de morado, a hacer jardines flotantes, a disque remodelar el metro, y tú ves hoy el metro con pues arbotantes, con candelabros, con lamparitas antiguas, y los ves que se siguen inundando, porque nomás fue decorativa su reforma, claro, y cobraron millones de pesos, y ese dinero otra vez le costó a tu importante auditorio, a ti y a tu servidor. Y el problema es que no solucionan el problema, lo están agravando, nomás lo están maquillando.
le ponen lamparitas y le ponen lucecitas y le ponen plantitas y creen que con eso han solucionado el problema, mi estimado amigo. Las personas que nos están escuchando y que no me van a dejar mentir y que por necesidad ocupan el transporte colectivo metro, hace 30 años era el orgullo de México por su costo, eficiencia, capacidad, seguridad, pero sobre todo por la posibilidad de viajar y transportarte de manera segura. Era un lugar hasta de distracción turística. Los turistas visitaban el metro de la Ciudad de México porque era un destino obligado. Conoce el metro, nada que ver con el de Nueva York. Hoy, visitar el metro en horas pico o en momentos de tormenta, pues la verdad es que es preocupante, es peligroso, porque en una de esas puede fallar y te hacen que camines sobre las vías, en otra puedes salir nadando porque ya se inundó, y en otra más, pues puedes ser víctima de la delincuencia. Así de preocupante está el metro. Entonces en eso se la han pasado, mi estimado amigo. Por eso el Mundial de Fútbol, pues reitero, es un gran negocio para la FIFA, es un gran negocio para los gobiernos, pero para el pueblo bueno y sabio es un gran distractor que beneficia al gobierno en turno para que la gente esté distraída, enajenada por los sueños, las aspiraciones o los triunfos de una selección, mientras que la realidad económica, la realidad laboral, la realidad en materia de seguridad, en materia de salud, sigue siendo cada día, pues yo diría, más preocupante, más alarmante, y mientras estos sujetos sigan ganando tiempo, el tiempo corre, su gobierno se acaba, se echan a correr, se van a esconder a sus casas allá en la chingada, pues, y con esa impunidad y con esa tranquilidad se largan, y mientras tanto dejan aquí a un títere al que están mangoneando, al que le están diciendo lo que tiene que hacer y a quién tiene que poner. Esa es la realidad política y gubernamental en nuestro país, mi estimado amigo. Perdón, fíjate que me quedo pensando en aquella frase muy utilizada del pueblo, que el que a dos amos sirve, literalmente con los dos queda mal, ¿no? No sé si Claudia Sheinbaum le quiere o no servir a Estados Unidos, le quiere o no servir a López Obrador, o le quiere o no servir a lo que llaman izquierda. No sé, pero lo que sí sé es que los rehenes de todo esto somos los mexicanos. Fíjate que acabas de poner un punto fundamental en la mesa, y cosa que agradezco mucho, mi estimado amigo. La titular del Ejecutivo Federal ha sido una gran decepción, una gran, de veras y profunda pues preocupación, porque esperábamos muchos mexicanos que una mujer que venía de las aulas universitarias, una mujer que se decía científica, una mujer que se decía con grado de doctor, porque no cualquiera obtiene un grado de doctor, te quiero decir que es producto de un gran sacrificio, esfuerzo, claro, que uno tiene que hacer para alcanzar un grado de doctorado. La verdad es que me siento muy decepcionado, me siento frustrado al ver que tengo una gobernante que no sabe, que no entiende, que no es empática con las madres buscadoras, que no es sensible frente a las demandas de los pueblos indígenas que exigen o que solicitan ayuda, que piden seguridad, porque los están desplazando a punta de balazos de sus comunidades, porque claro, sus recursos naturales son muy rentables para la delincuencia organizada, claro. Precisamente por eso los quieren desplazar, porque quieren tomar por asalto sus tierras, y el gobierno mexicano y los gobernadores, pues la verdad es que siguen en las mismas, mi estimado amigo. El gobierno sigue en las mismas, jugando a la simulación, jugando que están atendiéndolos, a que lo están apoyando, y les mandan una jornada de programas sociales, ahí les mandan una patrullita de Guardia Nacional, una patrulla de la Defensa Nacional, y ya, se les olvida, y otra vez a las mismas, y entonces sí, otra comunidad, y así nos lo hemos llevado los últimos 8 años prácticamente, y la verdad es que te quiero decir que todo eso lo ve el gobierno norteamericano, lo ve la opinión internacional, y por eso el Fondo Monetario Internacional el día de ayer pues redujo el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, muy a pesar de que el anuncio en la mañana fue de que estábamos muy bien, de que íbamos muy bien, de que la economía estaba perfecta. No es cierto, la verdad es que no es cierto. La economía está en su peor momento, no estamos generando empleos, no estamos brindando condiciones de certeza a la inversión, no le estamos dando garantías de desarrollo ni de crecimiento a nadie, no hay oportunidades de progreso para nadie, nacionales y extranjeros me refiero, y la verdad es que eso impacta seriamente en el desarrollo económico, financiero y político y social de nuestro país, porque si no hay empleo, pues hay crisis social, permítanme decirlo, no hay consumo, no hay rotación del dinero, la gente no tiene para sus medicinas, no tiene para sus gastos básicos. El problema es que mucha gente se ha conformado
con las limosnas que les regalan cada 2 meses a través de programas sociales, y con eso la gente está conforme, y con eso la gente está sobreviviendo. Es lamentable y alarmante ver que la gente esté en una dinámica de mediocridad y conformismo con la limosna que les regalan con tus impuestos y con los míos, a cambio de mantenerlos calladitos, controlados y con un voto seguro para el 2027, porque es lo que les importa. A ellos no les importa ni el bienestar, ni la seguridad, ni la salud, ni la educación de nadie. Les importa mantener el control, el poder, el gobierno, para seguir mangoneando y seguir haciendo negocios y seguir desviando recursos públicos para sus fines personales, políticos, electorales y gubernamentales, mi estimado Rey. Claro, ya lo dijo Hugo Chávez, hay que mantener los pobres, pero con esperanza. Es correcto. Mi querido Julio. Lo más que hay que ver, hay que ver dónde está Chávez y dónde está su colaborador, ¿no? Uno ya muerto y otro en la cárcel en los Estados Unidos, así ¿no? Así Yo es. quisiera ver, de veras, eso también con algunos personajes del gobierno mexicano, ¿eh? Ojalá sí podamos ver a un personaje más de los que ya se fueron a entregar voluntariamente, veamos a alguien más del gobierno de Morena, los pudiéramos ver tras las rejas, y sería eso un gran triunfo mediático electoral para el mes de noviembre, que es algo que le urge a Donald Trump, porque ya tiene la elección intermedia ya encima, en la esquina, y bueno, por eso le urgen estos resultados mediáticos que le den pues seguridad, que le den el voto de confianza de los norteamericanos, de los republicanos, para que él gane el Congreso nuevamente, y con eso pues seguir en la segunda etapa, que es ahora sí las detenciones y obviamente el control de algunos gobiernos, como que ya tiene en Venezuela. Sería Cuba el que sigue, y el que sigue sería México. Y tienes toda la razón. Excelente. Pues ya veremos qué sucede en las elecciones de Donald Trump. Y lo otro es que me quedo pensando que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum en este momento, pues está haciendo tiempo, a ver si llegamos hasta noviembre. Veremos qué pasa. Mi querido Julio, ¿algo más que quieras compartir? Mi estimado amigo, además de agradecerte la valiosa oportunidad de platicar contigo, con tu amplio auditorio, reiterarte mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto a ti y a tu gran equipo de colaboradores, y como siempre mi respeto a tu amplio auditorio. Te deseo una excelente tarde y estamos a tus órdenes. Espero el próximo jueves me permitas seguir platicando contigo y con tu amplio auditorio. Será para mí un honor. Será un placer. Mil gracias, mi gratitud siempre para ti, mi admiración. Buena tarde, buen provecho, Julio. Bueno, excelente tarde, muy buen provecho. Pues amigos, amigas de la audiencia, él es mi querido amigo, el doctor en Derecho, Julio Jiménez. Ya lo escucharon, temas pues que todos conocemos, pero que a veces no entendemos perfectamente bien. Y cuando nos lo explican, sobre todo las repercusiones de cada tema, vaya, vale mucho la pena. Vamos a un espacio de identificación musical, regresamos y continuamos hablando claro aquí en Radio Expresión México, tu mejor opción en la red. Síguenos escuchando en www.radioexpresionmexico.com.